Muy buenos días, chicos y chicas. Espero que se encuentren muy bien, que tengan un excelente día, que tengan una excelente jornada llena de eh, pues aventuras, llena de conocimientos nuevos, llena de otro tipo de relaciones en cuanto a sus casas. Espero también que estén con mucho amor allí en casa, que la situación esté, pues digamos que ya un poco más normalizada, que nosotros estemos más en disposición para nuestras clases. Y pues como les prometí, esta semana de conversatorios, esta semana de invitados que nos vienen a hablar de diferentes temas, de diferentes temáticas. Y pues en esta oportunidad vamos a también tener a una invitada, ¿vale? Entonces, recordar chicos que aquí estamos en nuestra geografía de noveno. Eh, la sesión del día de hoy es la UTP número 16, fecha del 6 al 10 de julio. Meta de comprensión es identifica el impacto de la globalización en la transformación del mundo y los efectos de esta en la sociedad colombiana. Y el segundo es reconoce las principales manifestaciones de la globalización en la sociedad colombiana. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro tema del día de hoy. Tenemos un conversatorio que es a partir de la globalización, pero es una globalización que está enmarcada dentro de un tema que es la equidad de género y reconocimiento ancestral y otros temas que nuestra invitada especial el día de hoy, Juanita Eslava García, nos va a comentar. Ella es periodista, fotógrafa, artista, bueno, y un tanto más de cosas que si me pusiera a hablar, pues no terminaría, pero es la persona que el día de hoy pues nos va a acompañar en nuestro conversatorio del día de hoy, así que le vamos a dar paso a Juanita para que nos cuente un poco quién es. Muy buenos días, Juanita, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Jean Paul. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Pues lo primero que te quería decir es muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sé que tú eres la persona idónea para que nos ilustres acerca de un pensamiento que nosotros pues estamos estudiando, que es la globalización, pero a la luz de la fotografía y del arte, que es como el fuerte de tu trabajo. Déjame felicitarte por este trabajo tan lindo que realizas en la medida que este tipo de investigaciones y este tipo de actividades, pues yo pienso que cambian al mundo en la medida que son mostradas y pues este es una plataforma para que evidentemente muestres tu trabajo y, y pues también impactes a un público mucho más joven que son pues nuestros estudiantes de grado noveno. Entonces, quiero que nos cuentes un poco qué haces, a qué te dedicas, que te presentes un poco con los chicos para que ellos te conozcan brevemente. Bueno, yo soy fotógrafa y periodista. Yo trabajo con temas en derechos de salud sexual y reproductiva, Uh -huh. eh, temas de derechos y equidad de género. Mm, pues llevo hace mucho tiempo una investigación específicamente sobre los derechos de la mujer en cuanto a la violencia obstétrica y el parto respetado. Ok, muy interesante. Explícanos un poco el término violencia obstétrica, ¿qué significa? Bueno, pues violencia obstétrica es un término que, digamos, como no ha sido como abiertamente aceptado por las instituciones públicas aquí en Colombia. Sí. Sin embargo, la violencia obstétrica es la violencia que se ejerce por los profesionales de la salud, llámese parteras, ginecobstetras, enfermeras, hacia una mujer parturienta durante los periodos de la gestación, el parto y el puerperio, que es o la dieta, cuando el bebé apenas nace y tiene unos días de nacido. Ok, vale, listo. Creo que queda un poco más claro el concepto para que los chicos vayan entendiendo más o menos hacia dónde está dirigido tu trabajo, ¿no? Bueno, te comento que nosotros con los chicos
hemos estado revisando este concepto que es la globalización. Pero la globalización de forma coloquial y dentro de un diccionario tenemos esta definición, ¿no? La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económicos, políticos, tecnológicos, sociales y culturales que han convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. Hemos visto algunas ventajas y algunas desventajas en cuanto a la nutrición, en cuanto a esa globalización alimentaria, en cuanto a la globalización tecnológica, política, grandes y pequeños rasgos, ¿cierto? Pero hoy quisiera que habláramos precisamente como de de la globalización y el papel de la mujer dentro de la globalización, porque pues nosotros que vivimos en una sociedad conservadora hemos conservado, entre comillas, una posición y una cultura y unas tradiciones que abiertamente tengo que decirlo, tienen machismos y son, digamos que, situaciones en las cuales este machismo de alguna manera se vuelve violento, se vuelve de alguna manera castrador en la medida que las mujeres no pueden desarrollar las actividades que ellas desean por ese rol, ¿cierto? Que la sociedad les ha dicho que tienen que tener, ¿cierto? Acá tenemos una imagen cualquiera que encontré en internet, me pareció pertinente traer la acotación porque, pues digamos que pienso yo que si bien se globalizaron, ¿cierto? Los pensamientos machistas en todo el mundo, también hoy en día la globalización sirve para que las mujeres conozcan sus derechos y tengan la posibilidad de empoderarse de su vida, de su cuerpo, en este caso con tu trabajo, de su posibilidad de parir como lo desee, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues la globalización también se convierte en un instrumento para que las mujeres conozcan todos sus derechos. En este caso, vamos a hablar específicamente de dos proyectos que tú tienes muy interesantes, pero no sé, ¿qué piensas en cuanto al papel de la mujer dentro de la globalización, dentro de esta dinámica? Bueno, pues sí, como bien tú lo dices, pienso que la globalización le ha permitido a la mujer tener un panorama un poco más amplio de cuál entonces es un deber ser y cuál es las posibilidades que tiene la mujer de ocupar un rol en la sociedad. Entonces, eso nos ha permitido, por ejemplo, ver otros roles, cómo la mujer se desempeña en otros lugares y desde ahí entonces, con un panorama más abierto, tenemos una posibilidad de decisión un poco más consciente, de decidir cuál es el rol que yo decido ocupar, teniendo en cuenta como todo lo que hay en todas las culturas, ¿no? Ayer, por ejemplo, hablaba con mi hija menor, le conté que en África aún hay algunas tribus africanas que practican la ablación, que es es una práctica en la que se cercena el clítoris de la mujer, como el órgano que permite el placer sexual de la mujer, y ella entró en crisis y no entendía por qué. Y yo pienso que el hecho de que nosotros tengamos acceso a esa información nos permite entonces pararnos y entender qué posición quiero ocupar, ¿no? Ella estaba muy indignada, aunque aquí en Colombia no pasa eso, nunca se ha practicado pues este ritual, eh, pues nos generó mucha indignación como mujeres, ¿no? Y a ella le generó mucha indignación sentir que le podían hacer eso a una mujer. Entonces yo pienso que eso le permite a uno como mujer decir, hey, no estoy de acuerdo con que no reconozcas que puedo sentir placer, con que no reconozcas mi ser sexual Claro. dentro de esta sociedad. Entonces ahí yo me pienso mi posición. Entonces, es que yo soy un ser sexual, es que yo tengo derecho.
si digamos que sin haber tenido ese panorama, sin tener esa información, tal vez hubiera sido algo sobre lo que uno no repara. Ok, sí, muy interesante que lo menciones porque digamos que no solamente esta práctica en África se presenta en una sociedad del siglo XXI, sino muchas otras en las cuales estamos inmersos. De hecho, en la sociedad colombiana es una sociedad violenta, eh, digamos que por naturaleza, entre comillas, muy entre comillas, y eso pues no nos ha permitido a nosotros darnos cuenta de esas violencias que ejercemos en contra de la mujer, ¿cierto? Y pues en ese orden de ideas, la globalización y el poder comunicarme con personas de otro mundo a nosotros nos ayuda para que podamos de alguna manera darnos cuenta y ser conscientes de que existen problemáticas en otro lado del mundo que también me conciernen, en este caso, evidentemente, las mujeres. Y muy interesante que lo menciones, porque pues yo he visto que tu trabajo básicamente cabe dentro de estas imágenes en la medida que todas estas mujeres han trabajado en ciencia, en matemática, en física, en astronomía, pero no son unas mujeres que se reconozcan dentro del mundo. Es decir, esta información no se globaliza, ¿sabes? Sino que al contrario se minimiza y la historia, que también es un error, ha posicionado al hombre como el que ha escrito la historia y el de los grandes sucesos es el hombre, cuando evidentemente la historia nos muestra que las mujeres también hacen parte fundamental de la historia de la humanidad, ¿cierto? Entonces, pues pasando a tu trabajo, me gustaría que nos contaras un poco sobre pues estas piezas, sobre estas fotografías, si nos pudieses compartir en qué consistía este trabajo. Bueno, aquí ustedes están viendo a la artista plástica María Eugenia Trujillo. Ella es paisa y con ella desarrollamos un proyecto que se llamó Cleopatras de Egipto ex votos con las mujeres con las Cleopatras de Egipto. Y los ex votos el proyecto consistió en desarrollar ex votos, que son objetos artísticos en los que, digamos que en muchas culturas se deposita como un deseo o un agradecimiento en un objeto hacia una deidad. Entonces, en México son muy usados los exvotos donde se pide, por ejemplo, a Dios, en la religión católica, un deseo. Entonces, deseo tener casa. Entonces, en ese objeto ponemos ese deseo y digamos como que nos comunicamos con Dios a través de ese objeto. Eso es un exvoto. María Eugenia Trujillo, entonces, trabajó con las mujeres de Egipto. Egipto es un barrio en los límites de Bogotá, del centro oriente de Bogotá, donde hay mucha violencia. La violencia, pues como este barrio es un barrio marginalizado y las mujeres de aquí, pues, digamos que su actividad económica es robar, básicamente. Entonces, el taller con la Universidad Externado buscó como permitirles a estas mujeres, a través de un taller de costura, pues costura, aunque la costura se le dice las artes menores, María Eugenia piensa que son un arte, una obra de arte igual que una pintura. Y ellas como en la labor de tejer, en la labor de confeccionar estos exvotos, iban, digamos que como un proceso medio terapéutico en el que ellas iban hablando de sus situaciones como mujeres, de sus dolores, del papel que tenían ellas en su barrio, porque pues su barrio entonces es lo que les digo, es un barrio donde robar es como la actividad económica, y los hombres son los que, como los dueños como bandas criminales. Y entonces las esposas son
como que entre ellos mucha guerra entre los hombres y las esposas están ahí como sosteniendo ese conflicto y como que con los hijos ellas se educan como desde lo que tienen, pero pues es inevitable como hacer otra actividad o hacer otra cosa o educar desde otro lado, porque lo que hay en el barrio es solamente eso, delincuencia. Entonces estas mujeres, bueno, aquí, entonces en esta imagen vemos una chica que se llamaba Carmen, ella estuvo en la cárcel como 7 veces, tenía 5 hijos de papás diferentes, una situación que parece como normalizada aquí en Colombia, ¿no? Sí. Ella, pues los papás de sus hijos obviamente no respondieron económicamente ni moralmente por sus hijos, entonces ella desde la cárcel tiene que cuidar por sus hijos y ver por ellos económicamente. No recuerdo quién le regala una máquina de coser, que es esta, que es muy pequeñita, y ella empieza a hacer cucos con su máquina de coser desde, el, desde la cárcel para poder sostener a sus hijos fuera de la cárcel. Ok, muy Y interesante. entonces ella decide decorarla y entonces ella lo que hace es poner toda esa intención de agradecimiento en ese objeto, como de agradecer que pudo sacar a sus hijos adelante. Digamos, ya cada uno por lo menos son bachilleres, terminaron el bachillerato todos sus hijos, entonces pues ella Claro, agradece como... es un logro para ella, ¿no? Y aquí pues en la imagen evidentemente estamos analizando a una mujer que está de alguna manera besando este objeto eh, que dices tú es la máquina de coser, ¿no? Algo como de la globalización industrial, porque antes acá nosotros cosíamos a mano, ¿cierto? Y cómo un objeto que entra dentro de la globalización transforma un ambiente tan denso como el que nos estás narrando en estos barrios marginales, ¿no? Pues también muy interesante, ¿no? Esta foto la tomas tú, tienes la posibilidad de exponerla en varias ocasiones, en un trabajo que, que pues a mi parecer es muy interesante y pues digamos que otras dinámicas ocurrían allí dentro de esos diálogos que tú nos puedas recordar, que tú nos quieras narrar en estos encuentros. Bueno, pues como ese taller de costura era todos los jueves y fue más o menos durante un año, Sí, pues tuvimos la oportunidad entonces de ir tejiendo como también desde las vivencias de la propia María Eugenia, ¿no? sí. De las mujeres que participábamos del taller, que también del que también hacían parte unas chicas que eran abogadas de la Universidad Externado, Uh-huh. que estaban en un grupo que se llama Derecho, Arte y Cultura. Y bueno, entonces como que todas participábamos, todas nos volvimos como un grupo de amigas en el que pues nos dimos cuenta que en todos los estratos sociales hemos sido violentadas, nuestras relaciones sentimentales, todas han sido, digamos, sí, lastimadas, hemos sido lastimadas por la violencia, por el machismo que es naturalizado aquí en Colombia. Así sea María Eugenia, así sea Nayibe, ella es otra chica que trabajaba en una ferretería. Y pues eso hacíamos, ¿no? Como en el arte, en el ejercicio de bordar, íbamos bordando cada una de nuestras experiencias y nuestros sentimientos. Ok, muy interesante todo este contexto del cual pues nosotros podemos tomar, digamos que base para poder exponer también la posición de la mujer dentro de la globalización, ¿no? Y es que estas prácticas machistas, si bien estuvieron globalizadas y fueron naturalizadas no solamente por la sociedad colombiana, sino en todo el mundo, pues acá en Colombia todavía existe la creencia que la mujer debe estar en la cocina o la mujer debe estar cuidando a los niños o la mujer debe tener como ciertas posiciones en la sociedad de las cuales pues yo tampoco estoy de acuerdo.
¿sí? Y pues muy interesante que se hayan sentado a hablar con todas estas mujeres a partir y digamos que en relación con este tema, ¿no? No sé si nos quisiera charlar un poquito también sobre esta fotografía, algo como una anécdota o algo que haya sucedido allí. Pues esa historia es muy linda porque María Antonia era la mujer más, digamos, de más edad del taller y ella era como, terminó siendo como la mamá de María Eugenia, y María Eugenia ya también es una adulta mayor. Sí, Y ella hizo unos nidos, no sé si tal vez más adelante tengas una foto. sí, sí los tengo. eh, Ya en un segundo te los muestro. y en esos nidos ella, digamos que la historia de ella es hermosa porque ella fue una mujer como muchas mujeres en Colombia que han sido violentadas de mil maneras, abusadas sexualmente, verbalmente, económicamente, y allí están. No sé si los noten al fin, como al lado izquierdo, los tejidos Estos de como acá. café, en esos. Eran los nidos y ella, a pesar de toda la violencia que sufrió, a pesar de todo, de todo, de todos los abusos que vivió, ella no elige la violencia como camino. Entonces es muy bonito porque ella era la mamá de todas las otras chicas pues sí, sí hacían parte de la delincuencia y María Antonia lo que le decía todo el tiempo a las chicas era como, no, deje eso, venga, yo le enseño a tejer, venga, vendamos arroz con leche, venga, hagamos. Y como esa historia de resiliencia en la que a pesar de lo mal que te trata la vida, esta señora lo único que tenía para todo su entorno era amor y cómo buscar cómo construir familia, cómo construir sociedad desde unos valores morales bien instaurados, creo. Claro, no, muy interesante, pues estas ya son imágenes como tal de la exposición, imágenes de las cuales pues tú participaste como fotógrafa, eh, tomándole foto a este registro, pero también pues a cada una de las piezas, evidentemente, y pues es muy bonito ver cómo a pesar de toda esa situación, pues aparecen estos corazones, porque son como corazones, ¿cierto? Que se van tejiendo durante todos estos meses en los cuales ustedes se reúnen y ver que a pesar de tanta violencia y a pesar como de tanto inconformismo y de tanto dolor, pues digamos que finalmente estamos allí, eh, o ustedes, las mujeres, han estado allí siempre como columna vertebral de la sociedad, porque finalmente para mí la mujer es como esa columna vertebral, porque es con el amor de ustedes que esta sociedad de alguna manera pienso yo puede cambiar y obviamente nosotros como hombres pues también tenemos que participar, ser conscientes de eso y pues cuando uno ve un corazón como por ejemplo el que estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Que está lleno de balas, pues uno se pregunta, Dios mío, o sea, realmente las palabras se pueden convertir en balas, las acciones se pueden convertir en balas, cada cosa y cada violencia que yo ejerzo hacia una persona, ¿cierto? Hombre o mujer, pues evidentemente va a sufrir y pues he aquí como la muestra de esa situación, ¿no? Entonces, muy interesante este primer proyecto del que vamos a hablar. Tienes, me imagino que 1000 proyectos, pero me gustaría que nos contaras ya sobre este proyecto fotográfico que es como uno de los más importantes que tú tienes dentro del proyecto artístico e investigativo. Sí, pues aunque mi trabajo, digamos, por mi condición de mujer, siempre me ha llevado como a ese sentimiento de solidaridad y empatía con la mujer. Desde siempre he trabajado con temas de mujer. Realmente mi proyecto más importante sí, y al que más le dedico tiempo, el que todavía estoy desarrollando, es el de la violencia obstétrica.
digamos, por una experiencia propia que viví. Y pues a través de la fotografía creo que es como la herramienta que tengo para hablar, ¿no? Y pienso que en estos momentos, ahorita que hablas de globalización, pues el área audiovisual, digamos, como a partir de esta convergencia de medios que se dio gracias al desarrollo tecnológico, el, el área audiovisual es la que ha permitido entonces que este flujo de información sea inmediato y sea como abundante, ¿no? Hay mucha información, pero la gente ya no lee, ahora la gente ve videos y ve fotografías. Sí. Y entonces yo me entero de qué pasa en el otro lado del mundo porque veo un video, porque tengo fotos, porque hay miles y miles y miles de imágenes rodando en la nube, en la web. Entonces pienso que este es el lenguaje en el que hay que hablar en estos momentos, en el que la gente puede recibir esa información. Claro, luchando contra algo que es la violencia obstétrica, que también es globalizada, ¿no? Porque en el mundo médico, pues los obstetras, que son las personas que están a cargo de todo ese proceso de gestación, parto y posparto, pues también tienen como una línea de trabajo mundial. Es decir, probablemente la OMS da unos dictámenes de cómo se deben tratar estos partos y en alguna medida esa globalización pues no es tan buena, ¿no? Porque no se están tomando en consideración tradiciones culturales, no se están tomando en cuenta situaciones específicas como las que pues podemos evidenciar aquí en esta imagen. Yo quiero que nos narres un poco entonces cómo es este proyecto y en la imagen qué es lo que estamos viendo. Bueno, este proyecto lo que busca precisamente es visibilizar, hacer como una especie de antología de cómo puede parir, cómo están pariendo las mujeres en Colombia. Nosotros en Colombia, nuestras tribus indígenas tienen unos saberes ancestrales muy, muy valiosos, que es la medicina tradicional y la medicina apoyada en las plantas. Sí. Sin embargo, como tú dices, la globalización trajo, obviamente, la medicina ginecobstétrica y pues eso, digamos que desconoció por completo la labor que venían realizando todas las mujeres parteras y todo ese conocimiento que por siglos ha recolectado nuestra cultura indígena. Sí. En todos los indígenas, desde los emberas, en el Amazonas, hasta, hasta Guayús. hasta la Guajira. Sí. No todos los indígenas tienen la tradición de parir con sus mamos, con sus matronas. Y La matrona, entonces, para que los chicos entiendan el contexto, es esa mamá, ¿cierto? Con esa mujer con todos los conocimientos de partería, de las plantas que se necesitan. ¿Qué otra característica tienen las matronas? bueno, no en todas las culturas, en los guayús, por ejemplo, tienen una tradición y no es que haya una partera como tal, sino que es un conocimiento que se transmite de mujer a mujer, de mamá a mamá, de abuela a nieta. Okay. Sí, sí, sí. Entonces, quienes reciben los partos son las abuelas. Ok. Las abuelas de sangre directamente. Entonces, Como las matriarcas de la familia, algo así sí, entiendo. pero sí es un conocimiento que se entrega, ¿no? Que yo como abuela le voy a enseñar a mi hija para que ella reciba a sus nietos y le enseño cuáles son las plantas que necesita, le enseño a escuchar el corazón del bebé, digamos como todo este conocimiento, le enseño a olfatear bien como esta salud del parto que Okay. necesita para que el bebé pues nazca bien. Ok, vale. Y en esta imagen, entonces, ¿qué es lo que nosotros evidenciamos? Bueno, entonces, hace unos años, tal vez unos 10 o 15 en Colombia, entonces empezamos a decir, no, si no estoy tan de acuerdo
con la medicina, Tradición. eh, tra- no tradicional, la medicina Ok. alopática, que es la medicina alopática es la que brinda medicamentos y fármacos Sí. para la enfermedad, ¿no? La medicina alopática entonces vuelve el parto una patología. Entonces dice, las mujeres embarazadas están enfermas, entonces hay que cuidarlas y hay que cuidarlas en la clínica. Ok. Entonces, como que muchas mujeres diciendo, no, yo reconozco este saber, tantas, tantas mujeres de mi familia hemos parido en casa y con varios movimientos, también incluso movimientos por parte de ginecólogos, empiezan como a resurgir y específicamente en Bogotá empieza a resurgir Bogotá, Cali, Cartagena, un movimiento son las parteras urbanas. Entonces las parteras urbanas no son mujeres indígenas, no son mujeres afro tampoco, pero son mujeres que como que aprovechan algunos conocimientos para recuperar este saber ancestral y, digamos, recibir a sus hijos en casa. Ok. Pero por qué las mujeres quieren volver a parir en casa? Porque en la clínica están siendo violentadas. Mm, Porque el ginecólogo, volvemos al machismo, el ginecólogo es el hombre, el ginecólogo es un médico, es un científico que tiene muchos años de experiencia y el ginecólogo desconoce las circunstancias específicas de cada mamá. Entonces, cuando llega la mamá embarazada a la clínica, no hace parte empieza a ser parte de una cifra, de un número, pero no es tenida en cuenta con todas sus circunstancias para parir. Una mujer, eh, cuando llega al parto, es un momento en el que se encuentra toda su idiosincrasia, toda su cultura, toda su genética, y pues no se tiene en cuenta, ¿no? Porque entonces el ginecólogo tiene unos estándares de tiempos, de si no pudo dilatar en tantas horas, no puede dar a luz de manera natural, entonces toca cesárea, y esos estándares, pues somos mujeres que es imposible estandarizar a la mujer, y esos estándares además vienen de estudios de afuera, de mujeres europeas, de mujeres que trabajan, de mujeres que llevan mucho tiempo sentadas en una silla porque trabajan en la oficina, entonces no se tiene en cuenta quién eres tú al momento de parir. ok. Muy interesante Entonces, esa posición, claro. Y ahora, entonces tú lo que haces es rescatar todas estas memorias a través de la fotografía. ¿O cuál es ese trabajo que tú realizas? no, más allá de rescatar este saber, ya las parteras lo están haciendo. Yo lo que estoy haciendo es mostrándole a las mujeres que desconocemos que tenemos unos derechos, que tenemos derechos. Entonces las mujeres llegamos a la clínica y entregamos el poder de nuestro cuerpo porque no conocemos nuestros derechos primero, y segundo, el que nos digan, él es un ginecólogo con maestría, es una persona estudiada que sabe. Entonces uno dice, él sabe sobre mi cuerpo. Cuando no, cuando sobre mi cuerpo sé yo. Yo soy la que habito este lugar hace 30 años, entonces yo sé qué me está doliendo, yo sé cómo me está doliendo, yo sé si ese dolor puede ser un dolor necesario para el parto o si realmente algo debe estar mal. Entonces esa desconexión con el cuerpo también, a propósito de la medicina alopática y de la patología que se volvió el parto, entonces como las mujeres buscando recuperar esta conexión con su cuerpo, buscan, entonces resurge la partería urbana. Sin embargo, la partería urbana también tiene muchas falencias y también tiene cosas que la medicina, que los estudios científicos no tienen. Entonces, yo pienso que debe haber un equilibrio, ¿no? En mi proyecto yo no busco juzgar ninguna práctica ni decir cuál es mejor que otra, sino que las mujeres, de la misma manera que la globalización, tengan todas las opciones y vean cómo se puede parir y vean que parir en casa también es posible, parir en casa es posible, porque
te respetan tus derechos, sin embargo, también parir en la clínica debería ser posible con respeto de derechos. Garantizando Entonces, los derechos, claro. sí, entonces, digamos que lo que yo busco simplemente es mostrar y visibilizar las maneras en las que una mujer puede parir. Ok. Y en esta imagen específica, En esta imagen específica, un parto en casa con una partera urbana. Eh, pues esta chica es enfermera, sin embargo, pues ella misma decide no ir a la clínica a parir, sino parir en casa. Su esposo es publicista y pues también como con esa necesidad también de hacer presente a los papás en la paternidad, ¿no? Porque en la clínica, por lo menos en las CPS, no te dan la opción de compartir ese momento íntimo del parto con el papá del niño. A veces ni siquiera con el papá ni con la mamá. No te, o sea, te toca sola, porque sí, no hay espacio, no hay una infraestructura diseñada para que la mujer esté cómoda con su familia recibiendo a su bebé, sino se vuelve una enfermedad. Y entonces ella está allí con su pareja, quien pues como si ven el gesto de la cara del hombre, él también está pujando, él también está trabajando, él también está en ese esfuerzo por recibir a su bebé. ok. Bien, tenemos otras imágenes de ese mismo parto que tú pudiste, de alguna manera, está bien dicho, retratar. Sí. ¿Sí? Eh, y bueno, ¿qué observas entonces dentro de esos derechos de salud sexual y reproductiva en estos casos en los cuales se decide parir en casa? Bueno, el parto en casa permite a la mujer pues tener el dominio, ¿no? Pues es mi territorio, este es mi lugar, esta es mi casa, yo la conozco, yo la planeé, yo la diseñé, yo la decoré, entonces este es el lugar que conozco, ¿no? Estoy en una zona segura porque es mi zona segura, es mi territorio. Entonces, esa seguridad le permite a la mujer sentirse cómoda y los procesos y le permite tener un proceso fisiológico natural. El parto el parto es un proceso fisiológico como hacer popó, como orinar, como sudar. El cuerpo lo sabe, el cuerpo sabe hacerlo, Sí, sino que necesita unas condiciones específicas ambientales para que se desarrolle de manera natural. Uno no hace popó en la oficina, no le sale. Es difícil, ¿no? Como sentarse en una oficina con 7 personas a hacer popó. Pero, y sucede lo mismo con el parto, no es tan fácil. Uno necesita un espacio íntimo, uno necesita un espacio cómodo, uno necesita un espacio oscuro, uno necesita un espacio cálido, que le permita a uno relajarse para que el cuerpo solito haga lo que tiene que hacer, lo que sabe hacer. claro. Entonces, eso brinda un parto en casa. Entonces, bueno, siempre y cuando también no haya tanta intervención del profesional de la salud que esté acompañando el parto, ¿no? Claro. La libertad de poder elegir dónde sentarse, de poder elegir cómo parir, con quién parir, pues eso es lo que las mujeres deberíamos tener, ¿no? Porque yo también puedo elegir y puedo decir, me siento más cómoda, me siento más segura con un médico al lado que me esté inyectando pitocin, porque creo que eso es lo que le entrego mi seguridad a él. Ujú. Entonces, digamos que lo que busca el proyecto es que las mujeres puedan elegir sus propios, tomar las decisiones sobre su cuerpo y sobre sus partos, pero con la conciencia y la información de cuáles son todos los posibles escenarios. Ok, Y aquí en esta foto es muy linda porque vemos precisamente cómo la compañía de quien uno elige para parir, pues permite entonces ese estadio de relajación, ese estadio de confort, donde puedo yo
permitirle a mi cuerpo ser, digamos, como tener todos estos procesos fisiológicos de manera natural. No, muy interesante lo que estás hablando porque también los derechos sexuales y reproductivos son derechos que, según esto lo tiene la OMS, ¿no? Lo trabaja la ONU. Hay como ciertos postulados dentro de organizaciones internacionales que según eso deben garantizar un parto respetado. Y aún así, con esta globalización cultural y esta globalización social, porque eso es una globalización social, al que yo le pueda decir a toda la población es que usted tiene unos derechos sexuales y reproductivos. Todas las mujeres tienen derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, como nos estás comentando, en Colombia hace falta muchísimo tacto literal para llevar a cabo un parto respetado en los hospitales. Sin embargo, pues como tú lo dices, cada mujer va a ser libre de elegir cuál camino tomar, ¿cierto? Esta foto también me parece ya muy linda. No pude meter las fotos reales con la super definición que tienen las reales, pero pues para que puedan observar ya finalizado el parto. Entonces, si nos cuentas un poco sobre este momento ya, ¿cómo fue esa experiencia allí? Bueno, pues ella, desafortunadamente aquí también vimos la violencia obstétrica por parte de la partera. Y esto es lo que dice, lo que muestra el que haya violencia obstétrica también en casa es una falencia y una falla estructural en el sistema de salud. Nosotros deberíamos tener un sistema de salud que dialogue con nuestros conocimientos ancestrales, que contemple la mujer colombiana que somos, porque entonces en nuestra diversidad somos indígenas, somos afro, somos blancas también, y, y que contemple entonces todo esto para que nos ofrezca un servicio de salud pertinente para nosotras. Porque también las parteras no están, no hacen parte, no están contempladas en el sistema de salud. La partería no, todavía no, la partería afro está considerada como patrimonio, el saber, Sí, como patrimonio inmaterial como de la comunidad, ¿no? Sí. patrimonio inmaterial, pero no la contemplan dentro de un sistema de salud. Entonces, al momento de parir, pues sí, esto es un patrimonio material y ojalá no lo pierdan, pero al momento de parir, cuando uno va a un sistema, a un establecimiento de salud, pues no es la medicina que te ofrecen, sino la medicina que te ofrecen es la medicina alopática. La de los medicamentos, inyéctese, tómese, entonces si no, Claro, ya... todas las EPS y el CISBEN están contempladas en esta estructura de medicina alopática que no es preventiva, sino es, primero patologiza el embarazo y patologiza otros procesos fisiológicos del ser humano, y lo que hace es que interviene cuando ya hay una afectación, que pues tampoco es una medicina como con muchas falencias, ¿no? La estructura le hacen falta contemplar muchas cosas, pero el hecho de que la partera no haga parte de esta estructura oficial en una secretaría y un ministerio de salud, pues también como que les permite no, sino como las pone en una situación de alegalidad, que no hay una educación para las parteras, no hay una regulación para las parteras, entonces su práctica tampoco es Supervisada, sí, entonces también regularizada. puede haber de todo, y dentro de ese haber de todo es que también hay violencia obstétrica en la partería urbana. Ok, Y esta chica de este parto empezó su trabajo en casa con una piscina en casa, quería parir en el agua, pues el agua es como un analgésico natural. Sin embargo, como yo pienso la presión que generó, la presión psicológica que generó la partera, no le permitió a ella como sentirse cómoda y tranquila con su cuerpo, y terminó en la clínica con un parto muy intervenido.
intervenido innecesariamente, ¿no? Entonces estas intervenciones innecesarias son medicamentos, Cesárea. procedimientos, cesárea. Ella no tuvo cesárea, pero le hicieron la episiotomía, la episiotomía es el corte que le hacen entre la vagina y el periné Ujú. para, digamos, Darle como apertura. aumentar la apertura de la cavidad vaginal. Luego entonces le practican la maniobra de Kristeller, que es que te oprimen el estómago, pero eso es muy violento, también genera un montón de reacciones en el bebé que no son saludables. Eh, Usaron forceps, los forceps por lo general deforman la cabeza de los niños. Los forceps Bueno, son como como unas pinzas, ¿no? Que cogen unas y ayudan cucharas. a la expulsión, al expulsivo, creo que es eso. Entonces, pues no son procedimientos que pues que ya están además anticuados, eso ya no se usa y ya no debería usarse porque está comprobado por un montón de estudios que son perjudiciales para el bebé y para la mamá, pero pues todavía se practican en Colombia. Y son violentos porque no te preguntan, son violentos porque son agresivos, porque Son eh, invasivos. con los pacientes las enfermeras muchas veces son muy agresivas. Sí, Entonces uno queriendo que lo traten bien, no va a la clínica, pero resulta que también necesitamos que regulen esta práctica que están haciendo las mujeres en las casas también, porque es una práctica informal, underground, que no se conoce, pues que es una cosa no hay un título de partería aquí en Colombia. Entonces las mujeres, ¿dónde aprenden partería? Sí, aprenden de este saber popular, de este saber ancestral que se está recuperando, pero ¿cómo lo aprenden? ¿No? Como, ¿cuáles son esas regulaciones que dice, sí, definitivamente tú ya puedes recibir niños, ¿no? Pues es una cosa muy grave, ¿no? Es la vida. No claro. se le puede dar a cualquiera. Entonces, sí es un tema que debería regularse, que hay unas falencias bien importantes allí. Oye, muchísimas gracias. Sí, nosotros de hecho en alguna oportunidad tuvimos una charla sobre las parteras del Pacífico y es que allí las personas aún en el Pacífico deciden es ir a donde está la partera que acercarse al centro médico. Entonces la gran mayoría de la población nace en casa, ¿cierto? Y muy pocas personas asisten a un centro médico como lo conocemos nosotros en las ciudades, ¿cierto? Y eso pues en definitiva habla y deja ver de cómo esta población, ¿cierto? Tiene una apropiación de su cuerpo y de su cultura y la valida. Es decir, la globalización viene y nos trae una medicina que evidentemente no es tan buena, ¿cierto? Para la salud sexual y reproductiva, para el nacimiento, para el parto, para la mujer gestante. Y al contrario, el rescatar como un saber ancestral, ¿cierto? Se vuelve necesario para volver a conectarse con lo que uno realmente es, ¿cierto? No sé si quieras contarnos algo más. Acá hemos hablado de muchos tipos de globalización cultural, social, económica, porque aparte, entre más bebés reciba un hospital, pues evidentemente pues más dinero le va a entrar, ¿cierto? Y entonces en ese orden de ideas, ya el hospital no es donde venimos y atendemos, sino como una fábrica. Incluso se llega a comportar como el centro donde van entonces, como ahí llegan 5 mujeres al parto en un hospital, pues necesitamos sacarla rápido, no necesitamos ver condiciones para que la mujer tenga su parto natural, sino que de alguna manera no dilató en media hora, listo, chao, cesárea. Y eso no deja ni permite que la persona se desarrolle como persona, ¿sabes? Entonces tenemos globalización económica, globalización social, cultural, pero además política, porque no hay unas políticas que regulen estas prácticas, ya sean tradicionales o de esa recuperación de memoria, pero tampoco regula bien
el trabajo que están haciendo los hospitales al momento de recibir a las mujeres que están en estado de gestación y que evidentemente ya van a tener su parto, ¿cierto? ¿Quieres decir algo más con respecto a bueno, y los derechos sexuales y reproductivos, que es una globalización, pues, de manera social y tecnológica, en la medida que se utiliza una tecnología allí para los partos que evidentemente está obsoleta, como ya nos has mencionado, y que existen prácticas alternativas, tradicionales, como como las de las que hemos hablado acá, y pues me parece supremamente importante resaltar como ese tipo de globalizaciones alrededor de un solo tema. Yo no sé si quieras compartir con nosotros algo más con respecto a esto. Pues sí, sí, como lo dices tú, no, la salud se volvió un negocio, pero no solamente en los partos. Quien vaya a la clínica, y yo creo que no es un secreto para nadie, que quien va a la clínica con un pie roto o con una aneurisma o con lo que vaya, le van a decir a uno si acetaminofén, reposo, o te operan de manera arbitraria sin que lo necesites, no te tratan bien, te dejan esperando horas. Yo pienso que en general toda la estructura de salud no permite que se ofrezca un servicio de calidad y calidez para un paciente enfermo, ¿no? Finalmente cuando uno va acude al médico es porque tiene una condición de salud, especial, Claro. ¿no? Una enfermedad o algo. Entonces, No, y que uno requiere. espera, uno espera que lo traten bien, ¿no? Finalmente la salud es el bienestar del ser humano, y si no hay un buen trato y si no hay una calidez y una responsabilidad con el trato que me dan a mí, con los procedimientos que me dan a mí, pues estamos muy mal. Y pienso que entonces es debido a eso, ¿no? Debido a que se volvió un negocio, la salud es un negocio. Sí, sí, lastimosamente así es, se volvió en un negocio en el cual el que termina padeciendo las cosas y el que termina pagándolas también, económicamente hablando y en cuanto a la salud, pues es el paciente, ¿no? Porque finalmente esa es la realidad. Juanita, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión del día de hoy. Espero que tengas una excelente jornada, término de jornada excelente, que te vaya muy bien con todos esos proyectos que estás realizando, porque me parecen supremamente importantes, me parecen supremamente lindos, porque mueve mucho sentimiento allí. Y además de hablar de estos temas me parece pertinente porque pues no se da educación alrededor de este tipo de temas, y que los chicos tengan la posibilidad de ver que hay derechos sexuales y reproductivos, eso pues es supremamente importante para todos nosotros. Entonces, muchísimas gracias, que continúes con tus maravillosos proyectos. Quizás en otra ocasión te voy a volver a molestar para otras clases, pero pues vamos a finalizar el día de hoy, ¿vale? Muchas gracias a ti, espero que les haya servido mucho para su clase. No, pues evidentemente vamos a tener que hablar un montón sobre esto. Y si quieren buscar información sobre tu, tu trabajo, sobre tus proyectos. Bueno, pues no tengo una galería como tan bien actualizada, Sí. pero en Flickr estoy como Juanita Slava. ¿En qué página? Flickr. Flickr. Ok, FLICKR.com. listo. Y allí estás como Juanita Eslava. Si quieren revisar un poco del trabajo de esta excelente fotógrafa, artista y además investigadora, entonces allí está el link y para que ustedes lo revisen. De pronto lo podemos anexar al mensaje. Chicos, muchísimas gracias, Juanita, muchísimas gracias. Nos despedimos y espero que estén muy bien. Chao, chao. Chao.